¿Cuánto darían por ver montañas de hielo que expulsan ríos de agua como si fueran volcanes? ¿Qué pasa además si les digo que en las entrañas de esas montañas puede haber formas de vida muy primarias? ¿Les gustaría ver imágenes de un lugar en nuestro sistema solar que esconde océanos enteros de agua, pero donde no llega directamente la luz del sol? Bueno, pues todo eso, que ya les adelanto, de momento es solo una hipótesis sobre la que los científicos de todo el mundo llevan trabajando años. Todo eso está un poco más cerca de convertirse en realidad, en datos sobre un papel, desde que el pasado 14 de abril la sonda espacial JUICE despegara del puerto espacial europeo de la Guayana Francesa en un viaje interplanetario que terminará en el año 2035. Bueno, pues si esto les sabe a poco, España va a jugar un papel fundamental en esta misión porque las actividades científicas se van a dirigir desde nuestro país, desde el centro de la Agencia Espacial Europea en España, que está en Villafranca del Castillo, en Madrid. Hemos estado allí, un equipo de la 25 se ha desplazado hasta allí, hemos podido hablar con el responsable científico de la misión JUICE y con la responsable del proyecto César de educación de la Agencia Espacial Europea. Son dos personas volcadas en la pasión por la ciencia y el conocimiento de nuestro universo. Nicolás Altobelli, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Y tú? La misión JUICE, háblenos de la misión JUICE. ¿Qué es lo que buscan con ella? La misión JUICE es la próxima gran misión de gran tamaño de la ESA, la misión de ciencia planetaria, y vamos a buscar en el entorno de Júpiter a las lunas heladas, Ganímedes, Enceladus y Calisto, si hay condiciones favorables para la vida como la conocemos, si hay condiciones, como decimos, de habitabilidad ahí. Y tienen sospechas de que sí las hay, esas condiciones. Sí, lo que sabemos de las misiones del pasado, como Galileo o Cassini alrededor de Saturno, es que las lunas heladas pueden albergar océanos de agua líquida en el interior. Y cuando hay agua líquida, claro que no es una condición suficiente para la vida, como las conocemos, pero es una condición necesaria. Entonces, es lo que queríamos entender un poco más, con más detalle, es si estos océanos subterráneos tienen otras condiciones que podrían ayudar a la vida como la conocemos de aparecer y evolver. ¿Cómo es la sonda? La sonda es una bestia de 6 toneladas. Es una sonda típica de la exploración del sistema solar externa. Necesitamos paneles solares muy grandes de 85 metros cuadrados porque estamos tan lejos del Sol que hay que estar capaz de generar la electricidad que los instrumentos necesitan. Podemos generar con estos paneles solares 900 vatios, es lo que necesitamos. Y tenemos también un sistema de comunicación con una antena de alta ganancia que mide 2,5 metros para enviar todos los datos a la Tierra. Esto dura entre 35 y 50 minutos porque otra vez estamos tan lejos de la Tierra. ¿Por qué les interesa especialmente Júpiter y sus satélites? Es que Júpiter es casi en nuestra vecindad cuando comparas con las otras exoplanetas de la galaxia. Y Júpiter es un arquetipo de planeta gaseoso gigante. Esto es muy importante porque tiene una gravedad enorme y con esta gravedad se puede que lunas heladas alrededor de Júpiter tienen un poquito de excentricidad de la órbita que es suficiente para generar con fricciones de mareas. En las capas de hielo se genera la energía, el calor que permite guardar el agua líquida aunque estemos tan lejos del Sol. Y ustedes lo que van a hacer es mirar esas lunas desde fuera, esos satélites desde fuera, hasta el final de la misión, en el que la sonda se estrellará contra una de ellas. Vamos a hacer 2 fases principales. Hay una fase donde estamos alrededor de Júpiter, mirando las lunas cada vez que sobrevolamos. Después vamos a entrar en una órbita alrededor de Ganímedes. Es la primera misión de la historia de la exploración espacial donde vamos a estar alrededor de una luna que no es nuestra. Entonces es una misión con 2 fases, un orbitador de Júpiter y después un orbitador de Ganímedes. Y cuando estemos alrededor de Ganímedes vamos a hacer medidas del interior muy detalladas de Ganímedes hasta que caeremos
en la superficie de Ganímedes en septiembre de 2035. ¿Y por qué van a caer sobre ella? Quiero decir. Es que no podemos escapar después, es que no tendremos bastante combustible para escapar del campo gravitatorio de Ganímedes. Hay una cosa muy importante, es respetar a las reglas de protección planetaria. Es que no se puede contaminar un cuerpo, en particular las lunas heladas, donde sospechamos que pudiera haber vida o condiciones para la vida. Lo más limpio es caer en la superficie de Ganímedes con una alta velocidad. La sonda va a desintegrarse completamente y no hay riesgo de ninguna contaminación. ¿Cuál es el momento más crítico de esta misión? Tenemos un momento de faz, el lanzamiento. El próximo, ese ya está superado. Exactamente. El próximo, muy importante, la captura en el campo gravitatorio de Júpiter de la sonda. La entrada en la órbita. Vamos a utilizar los motores. Llegamos con una velocidad alta y entonces si no hacemos nada, el campo gravitatorio de Júpiter no va a ser suficiente. Vamos a ir al espacio profundo y sería el fin de la misión. ¿Y las lunas de Júpiter tienen también gravedad? Sí, también. Y las utilizamos para cambiar la trayectoria. Típicamente no se puede navegar solamente con combustible. Hay que utilizar los sobrevuelos de las lunas, por la ciencia, claro, pero también por la navegación. Un ejemplo muy típico es cómo vamos al principio orbitar en el plano del ecuador de Júpiter y poco a poco, utilizando sobrevuelos de Calisto, vamos a inclinar la órbita de la sonda alrededor de Júpiter hasta 33 grados de latitud y después vamos a volver en el plano del ecuador y sería la transición hasta Ganímedes. Así que podemos decir que van a bailar con los planetas para utilizar su gravedad y que les vaya proyectando. Es una buena imagen, o puedes imaginar también un juego como de flipper, ¿sabes? No sé si se dice así en español. Sí. Utilizas la gravitación de las lunas de la manera la más optimal para cambiar de trayectoria sin utilizar el combustible. Es una cosa de optimización de navegación. ¿Qué le gustaría encontrar a usted? Lo más importante es entender por qué lunas que han aparecido en el mismo lugar han evolucionado de manera tan diferente. Porque este conocimiento después lo podemos extrapolar a otros lugares en la galaxia, porque hay muchos planetas como Júpiter, hay mucha agua congelada, claro, en la galaxia, pero estas condiciones donde puedes conservar agua líquida y otras condiciones dependen mucho de la evolución de la Luna en su entorno alrededor de su planeta gaseoso gigante. Profesor Altobelli, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Sandra Benítez, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias por acogernos aquí en la sede en España de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Cuéntenos dónde estamos. Pues estamos en el establecimiento que tiene la Agencia Espacial Europea en España. Es un establecimiento fundamentalmente que se encarga de toda la explotación científica de los datos obtenidos con las misiones espaciales. La agencia tiene otros establecimientos en otros países europeos como Francia, Italia, Alemania, y cada uno está especializado en un área que tiene que ver con las ciencias del espacio. Y aquí nosotros pues tenemos un poco el tesoro de la corona, que son los datos científicos, que además tenemos el servicio de datos y el centro de datos que acoge físicamente los datos en una cantidad de servidores brutales, y luego además tenemos a los científicos que los usan para poder hacer avances científicos también. O sea, todos los datos que se recogen desde las distintas sedes de la Agencia Espacial Europea terminan aquí. Todo termina aquí, no solamente de las diferentes sedes, sino de los satélites que están volando hacia Júpiter, los que están orbitando la Tierra. O sea, aquí tenemos todo el centro de datos de las misiones científicas. ¿Y por qué aquí en España? Pues porque tenemos una tecnología muy buena y tenemos unos equipos muy buenos en Data Science. Somos una de las, digamos, potencias en ese área, y además también porque España ha impulsado mucho el tema científico. O sea, tenemos el centro de datos, pero también tenemos
la mayor parte del departamento de ciencia aquí, pues porque somos muy potentes también en el tema de la astrofísica y de las ciencias espaciales. ¿Cuánta gente trabaja aquí? En nuestro centro trabajan unas 400 personas y diría que a lo mejor un tercio son astrofísicos científicos, otro tercio podrían ser ingenieros, porque también se colabora mucho con la parte, digamos, más tecnológica, y luego también tenemos personal de administración, de educación, de comunicación, de todos los servicios necesarios para que funcione el establecimiento. ¿Cómo funciona la coordinación entre los distintos centros de la Agencia Espacial Europea que tiene por todo el continente? Bueno, la verdad es que se gestiona todo más a partir de diferentes departamentos. O sea, hay un departamento pues que tiene que ver solamente con el desarrollo tecnológico. De hecho, más que departamentos, incluso diría que son directorados. Tenemos el directorado de ciencia, al que nosotros pertenecemos aquí en España, el directorado de tecnología, el directorado de lanzadores, el directorado de observación de la Tierra, y esos directorados están representados en varios establecimientos. Entonces tenemos como un trabajo muy transversal a diferentes niveles europeos, sea con las autoridades de los países miembros, sea con las personas, digamos, que están ya en la parte más técnica trabajando en los proyectos. Hay como muchas interacciones a diferentes niveles entre los diferentes directorados que también están en los diferentes establecimientos. Es un poco complejo, pero al final funciona, porque es una institución muy grande. Luego hay como especializaciones, ¿no? Yo Sí. tengo entendido que los italianos tienen todo lo que es la observación de la Tierra. Exactamente. O sea, el Directorado de Observación de la Tierra nació con el impulso del gobierno italiano y por eso se localizó allí. Y bueno, pues tenemos, de hecho, la ESA, la flotilla más importante de observación de la Tierra de todo el planeta. O sea, no hay nada comparado, ninguna otra agencia tiene algo comparado a lo que tenemos nosotros, y que además se usa para el bien común, que se utiliza para intentar entender, por ejemplo, efectos del cambio climático. ¿Cómo se financia la Agencia Espacial Europea? Pues ¿Quién pone la pasta aquí? Justamente los países miembros. O sea, el país miembro tiene unos programas obligatorios a los que tiene que contribuir. Por ejemplo, el programa científico es uno de ellos. Y luego puede optar por el resto de programas que son opcionales y aportar mayor o menor cantidad según lo que le interese explotar a ese país. Pues, por ejemplo, Italia, volviendo al ejemplo de Italia, es muy fuerte en observación de la Tierra y en toda la tecnología para desarrollar ese tipo de satélites. Pues obviamente es donde más ponen su contribución económica. En España, por ejemplo, también nos interesamos por el tema de la observación de la Tierra y por eso tenemos aquí en nuestro centro, aparte de todo el departamento científico, tenemos también el satélite SMOS y el equipo que trabaja con ese satélite SMOS, porque en algún momento le interesó a España apostar por ese programa. Y hay otros programas, pues también con el tema de astronautas, por ejemplo, que lo hemos visto ahora. Pues, ¿por qué tenemos dos astronautas españoles? Porque pues a España ha aportado mucho. Ahora mismo, ¿cuáles son las principales misiones que tiene activas la Agencia Espacial Europea? Las misiones científicas, pues las más importantes que han sido de este año ha sido la recientemente lanzada de JUICE, que además fue un momento que vivimos aquí con muchísima emoción. Hicimos una retransmisión en directo con todos los compañeros aquí y obviamente ha sido un éxito, porque ten en cuenta que llevan 10 años trabajando solamente el equipo científico y de ingeniería para poder lanzar la misión, y ha sido, yo creo que el granito del año, y ahora está en su viaje hacia Júpiter, y vamos a tener otro lanzamiento este año de una nave que es completamente diferente. O sea, JUICE está en el sistema solar, ¿no? Y se va a quedar relativamente cerca de casa y a nada, así a unos millonejos de kilómetros, y Euclid lo que va a hacer es estudiar el universo como un todo. Va a intentar entender qué son esos grandes misterios que llamamos materia oscura y energía oscura, y es lo que llamamos una misión cosmológica. Entonces, en vez de intentar entender lo pequeño como puede ser un planeta y su sistema de lunas, va a intentar entender el todo. O sea, que es otra misión completamente distinta, también de ciencia. Pelín ambiciosa. Pelín ambiciosa, pero bueno, hay mucho trabajo previamente hecho durante muchos años y va a tener un éxito rotundo. De hecho, es probable que cambie nuestra visión de la física ¿Y actual. a dónde se va a lanzar? Bueno, se va a lanzar probablemente al punto de Lagrange 2, que es un punto de estabilidad gravitatoria que tenemos cerca de la Tierra, pero su mirada va a ir muy, muy lejos. Básicamente lo que va a hacer es un catálogo, un mapa 3D de la distribución de las galaxias a gran escala, y eso nos da mucha información sobre el tipo de materia que hay en todos los cúmulos de galaxias, que sabemos que no es solamente luminosa, sino que es materia oscura. Y toda esa información va a ir llegando en tiempo real, o bueno, con un pequeño decalaje aquí. Sí, o sea, el punto de Lagrange estaba muy cerquita, casi no hay un minuto a lo mejor, algo así de desacople, pero todo eso nos va llegando en tiempo real entre comillas, porque vamos a estar mirando galaxias que están alejadas miles y miles de millones de
de años. Y que puede que y ya nos no ha tardado, existan para cuando las veamos, ¿no? Claro, que ha tardado esa luz en llegar miles de millones de años. O sea que es un tiempo real relativo. Y luego con esos datos, ¿qué se hace en el sentido de se comparten con el mundo? ¿Nos los quedamos los europeos? Se comparten con todo el mundo. O sea, la Agencia Espacial Europea tiene su política de que los datos son inmediatamente liberados y se pueden utilizar por toda la comunidad científica. Es verdad que hay algunas colaboraciones y consorcios que a lo mejor mantienen los datos dentro de lo que es la colaboración los primeros 3-6 meses para ellos poder publicar también, pero sobre todo a partir de los 6 meses, 1 año, todos esos datos están en nuestro archivo y están completamente accesibles. Por ejemplo, el caso de Gaia, que es muy paradigmático porque el año pasado se lanzó la 3ª publicación de datos. O sea, se mantuvieron el tiempo que se necesitó para crear las plataformas, para limpiar los datos, analizarlos, pero una vez que se tuvo todo el paquete de productos de datos, se lanzaron completamente libres a que todo el mundo se lo bajara y lo viera y lo pudiera realizar ellos también por ellos mismos. O sea, que nosotros los datos son de uso público y es un bien común, que todo el mundo puede acceder. Hemos estado hablando antes con el responsable de JUICE y claro, estamos hablando de gente que lleva trabajando en esto desde 2015. Y es una misión que posiblemente no termine hasta 2030 y pico. Sí. Y eso si todo sale bien. Esto para los que somos unos ansiosos y necesitamos ver resultados en el día a día, esto es agónico. Claro, imagino que esta gente tiene que trabajar también con una capacidad mental de espera, de paciencia, de gestión también de los agridulces, porque no todo saldrá bien. ¿Cómo se prepara a estos científicos para ello? Pues la verdad que tiene mucho que ver un poco con el tema de ser científico propiamente. O sea, el científico cómo trabaja es a través del ensayo y el error. Y muchas veces parece que es muy fácil llegar a los resultados, digamos, más espectaculares, pero suelen ser vidas enteras dedicadas a la ciencia y muchas veces ni siquiera consigues llegar a ese gran resultado. Entonces yo creo que ya de formación estamos bastante acostumbrados a la frustración, ¿no? Yo como también soy astrofísica, pues durante toda la tesis doctoral, por ejemplo, pues es que estás ahí luchando día a día con tu investigación, con tus datos, con tu código. Entonces yo creo que estamos bastante acostumbrados. En este caso, claro, sobre todo yo creo que para mí lo que más ansiedad me daría es que al final es una máquina que tú estás poniendo, por el caso de JUICE, por ejemplo, que la estás mandando al otro confín del sistema solar y entonces ahí hay muchas cosas que pueden ir mal. No solamente tú con tu investigación, con tus datos, sino que hay todo un componente de ingeniería tecnológico, de que el lanzador vaya bien y que no, que está fuera de tu control y que realmente tienes que confiar en tus colaboradores, tienes que confiar en tus equipos. Yo creo que es lo bonito dentro de la Agencia Espacial Europea, que somos mucha gente, todos movidos por el mismo ímpetu, por estas ganas de explorar el sistema solar y al final tienes que confiar unos en otros y esperar que todo el mundo lo va a hacer lo mejor posible. Hay un punto fundamental del trabajo de la Agencia Espacial Europea y también desde el centro de Madrid y es la divulgación científica, la divulgación en torno a la exploración espacial. Eso exactamente desde aquí, ¿cómo se hace? Pues aquí tenemos, por un lado, un proyecto educativo muy interesante que se llama CESAR, que es una colaboración de la Agencia Espacial Europea con la compañía ISDEFE y con el INTA, que es otra gran institución del espacio en nuestro país, y somos un equipo de educadores, técnicos, ingenieros, que básicamente nos dedicamos a las actividades con escolares, tanto de primaria como de secundaria, invitamos a los colegios a venir de visita para que puedan conocer las instalaciones, hacemos formaciones de profesorado para que el profesorado pueda aplicar estos conocimientos en el aula de forma divertida, de forma que los jóvenes se interesen por la ciencia y quieran estudiarla. Y luego elaboramos también mucho material didáctico sobre temas, sobre todo que tienen que ver con las misiones espaciales que están actualmente en uso, ¿no?, dentro de la agencia. ¿Tenemos sensibilidad espacial en Europa? Tenemos una gran sensibilidad espacial y especialmente en España es un tema que interesa muchísimo, sí. Es un tema que apasiona, que mueve a la gente, que mueve conciencias. A lo mejor otras ramas de la ciencia que no son tan visuales no generan estas pasiones, pero la astronomía, la astrofísica, las ciencias del espacio sí. ¿Y por qué hay que aprovecharlo? Pues yo creo que porque cuando miras hacia arriba, hacia el espacio, te das cuenta un poco de lo pequeñito que eres, ¿no? Y te da como esa conciencia un poco más humilde también de hermanarte un poco pues con el resto de la gente que tienes a tu lado, porque tú eres tan pequeñito y nosotros somos tan pequeñitos que te da como esa sensación de, bueno, somos parte de algo más grande y vamos a intentar entenderlo, ¿no? Y por otro lado también se habla mucho, por ejemplo los astronautas lo cuentan mucho, lo del overview effect,
de cuando ves la Tierra desde fuera y la ves eso tan frágil, tan pequeña, tan azul, pues te entra como un agobio, te debe entrar como una ansiedad, así de, es muy frágil este planeta, hay que cuidarlo. Entonces los mensajes a través de la astronomía son muy potentes y son muy visuales también. Con unas imágenes de Júpiter, de Saturno, pues puedes maravillar un auditorio entero. Y yo creo que ese es el poder que tenemos y desde luego para la educación y la divulgación lo aprovechamos al máximo. Y las imágenes que vamos recibiendo de la visión desde el exterior de la Tierra, ¿qué nos dicen del cambio climático? Pues la verdad que nos dan un panorama bastante desolador. O sea, comparando imágenes de los últimos 20 años para acá, se ven efectos devastadores, por ejemplo, en las capas polares de hielo que se están derritiendo cada vez más rápido. Se ven efectos en las corrientes marinas, en la humedad que hay en los terrenos, que cada vez es menor. Se ven problemas de deforestación gravísimos que están afectados también pues, por todos los incendios forestales, que también trazamos historias de los incendios forestales para ver un poco cuáles son los efectos. Y realmente nos dan imágenes preocupantes, nos dan datos preocupantes. Y por eso justamente tiene la Agencia Espacial Europea esta flotilla de satélites de observación de la Tierra para intentar monitorear muy bien todos esos efectos y compartirlos sobre todo de forma inmediata con la comunidad científica, no solamente para que lo pueda estudiar, sino para que pueda encontrar soluciones. Entonces es muy importante estar concienciado de que no es un cuento el tema del cambio climático, lo vemos muy claramente desde el espacio, se ve la degradación de nuestro planeta y estamos en el momento justo ahora mismo para poder realmente revertirlo, y si no actuamos con rapidez vamos a tener que lamentarlo. ¿Usted que ve esas imágenes y esos datos, usted está preocupada? Yo estoy preocupada. O sea, por ejemplo, me acuerdo el verano pasado estuvimos haciendo una actividad con escolares sobre incendios forestales utilizando imágenes de los centinelas, una particular flotilla que tenemos justamente para ver los fenómenos más rápidos, que pasan así como de forma más rápida y que nos producen imágenes en tiempo real. Y yo me acuerdo que era horroroso. O sea, eran en todo el mundo miles de incendios forestales quemando grandes masas de masa forestal, de árboles, que son al final los que nos están dando, junto con el agua, la vida. Y me acuerdo cómo cambió un poco la percepción en los escolares al entender lo que estaba pasando a escala global. Entonces, por un lado, creo que este tipo de datos puede ayudarnos a nivel social a concienciarnos y a desarrollar un poco esa necesidad de vamos a actuar, pero también creo que es poco conocido todavía. Por eso todo el tema educativo es tan importante, porque realmente yo a nivel personal estoy preocupada y todos nuestros colegas también de observación de la Tierra me consta que también lo están. Hay algo que me ha llamado la atención, una frase de la presentación que hace la Agencia Espacial Europea, y es que remarcan lo de exploración pacífica del espacio. Sí. ¿Qué es esto? Esto es para que nadie se confunda que nosotros no tenemos ningún ansia colonizadora, digamos, en nuestra exploración. No queremos ir a poner ningún tipo de bandera, no es el objetivo apropiarnos de la Luna o de ningún satélite para que pertenezca a Europa. O sea, no es el objetivo, no es un objetivo político, sino que es un objetivo científico y realmente de conocer mejor nuestro sistema solar, nuestro universo, y a través de esa tecnología y ese conocimiento entender también los retos que tenemos en nuestro mundo y en nuestro planeta. Entonces no tenemos ese ansia, digamos, de que sea nuestro nada. O sea, que todo lo que nosotros descubramos es para toda la humanidad, no es solamente para Europa. Eso es un mensaje muy importante. Entonces, por eso siempre remarcamos que nuestros objetivos son la exploración del espacio, el uso de ese conocimiento para el beneficio humano y siempre con fines pacíficos. ¿Hay normas éticas, hay reglas morales que marcan la exploración espacial? Bueno, cada agencia tiene las suyas, por supuesto. Luego también hay que tener en cuenta que hay muchas empresas privadas que también están ahora, digamos, sumándose a esta carrera, esta segunda carrera espacial, y que pues no las tienen o no son las mismas que nosotros nos gustaría que tuvieran. Entonces nosotros en la Agencia Espacial Europea sí que tenemos un objetivo muy claro y una ética muy clara, sobre todo de que sea para el bien común. O sea, todo lo que hagamos, todo nuestro trabajo, todo lo que consigamos con ello tiene que ser para el bien común, pero también sabemos que hay empresas que no tienen esto como objetivo, porque son empresas privadas que quieren hacer lucro al final con el espacio. ¿Cuál es el problema? Que no hay ningún organismo a nivel internacional todavía potente suficiente como para poder generar un marco al que todos nos acojamos. Sí que hay acuerdos internacionales, digamos, que tienen que ver con el derecho espacial,
pero nada que le pueda parar los pies a una empresa que simplemente por ambición pura pues quiere apropiarse de los recursos de la Luna, por ejemplo. Y eso es un problema muy grave, que a lo mejor ahora lo vemos como un poco ciencia ficción, pero eso en 50 años va a ser un problema acuciante de cómo llegan estas empresas a los objetos celestes y se los quieren apropiar. Y ese organismo que lo regule, que no existe ahora, un organismo supranacional, internacional, ¿se puede llegar a crear o es una quimera? Yo sé que se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, desde varios departamentos de la Agencia Espacial Europea para intentar que haya ese tipo de legislaciones, de acuerdos que a lo mejor podrían llevar a este tipo de entidades también ya más internacionales. Pero desde luego es muy difícil porque tienes que poner de acuerdo a muchos actores, a muchos países. Es que, claro, muchas veces comparamos a veces agencias, ¿no? Comparamos la NASA, comparamos la ESA. La NASA solamente tiene un gobierno al que responder. La ESA tiene 22 gobiernos a los que responder, cada uno de un tipo, de un color, con un criterio, con una ideología. ¿Y eso dificulta las cosas? Eso dificulta mucho las cosas. Eso dificulta mucho las cosas a todos los niveles, desde incluso el tiempo que podemos tardar en realizar una misión, hasta la propia gestión interna, pero también añade mucha riqueza, porque tienes muchos puntos de vista y tienes una colaboración que en otras agencias no tienes. O sea, que tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero es verdad pues que esa colaboración internacional lleva más esfuerzo, digamos, para que todo salga bien. Hay una pregunta que nos hacen mucho los periodistas y es ¿cuál es la noticia que te gustaría contar? Yo le quiero preguntar a usted, y eso, usted es todavía muy joven, pero ¿cuál es la misión de su vida? Para mí, la respuesta que yo quiero dentro de mi ámbito de vida, poder tener respuesta, es si hay vida o no en el universo. Entonces, por ejemplo, una de las misiones más interesantes que vamos a tener, que es sucesora de otra que actualmente está en uso, que es Keops, va a ser Ariel. O sea, realmente la ESA tiene una gran flota de misiones que estudian los planetas extrasolares, o sea, mundos alrededor de otras estrellas. Y Keops ha estado caracterizando esos planetas y Ariel va a ir un paso más allá y va a intentar caracterizar las atmósferas de esos planetas. Y analizando las atmósferas es cómo podemos saber si un planeta está habitado o no. Entonces yo creo que esa sería para mí, bueno, o sea, yo es que me volvería loca. Imagínate, toda la humanidad de repente sabemos o descartamos o sabemos que hay vida en otro lugar en el mundo, ¿no? En el universo, pues será una cuestión impresionante. Yo eso es lo que quiero realmente ver. Y si JUICE nos manda información de que hay posibilidad de vida en las lunas de Júpiter, ¿qué hacemos? Pues está otra vez, nos da un parraque a todos, nos da una locura. No, pues ahí sería todavía más alucinante porque, claro, yo estaba hablando antes de estrellas que están a unas distancias grandes de nosotros, o sea, estaríamos lejos de esa potencial vida, pero en el caso de Júpiter es que la tendríamos aquí al alcance de la mano, o sea, apenas da 10 años de viaje, entonces sería, yo creo, una revolución absoluta en cómo incluso entendemos nuestra perspectiva en el universo y de cómo vemos las cosas. Ojalá JUICE y los sucesores de JUICE puedan encontrar por lo menos trazas de vida en las lunas heladas. Yo creo que sí, yo soy positiva. Sandra Benítez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Wake up now. Wake up now. Wake up now. Wake up now. 'Cause Marianne is a healer. She had pain on the mind. She said your money's your medicine, but you're sick all the time, 'cause you got lost in comparison, always pretending you knew, when everything you were looking for was already looking at you. Oh, I don't want to see us lose any more time. This moment is a mountain to move, so move it inside and wake up now. Wake up now. Wake up now. Wake up now. Give it to me, realness. Give it to me, stillness. Give me some forgiveness.
give it to me. Oh,